Hoy vamos a empezar con los fundamentos de la narrativa. Y a todo esto nos toca hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es una historia? Hace poco me di cuenta de que aunque estemos rodeados de historias, aunque estemos rodeados de literatura, de películas, de libros, de relatos, de mitos, en realidad no terminamos de entender qué es una historia, cómo funciona, por qué funciona y cuáles son las partes indispensables que debe tener para que funcione. Y lo más importante de todo es que no terminamos de entender por qué a lo largo de tantas épocas hemos tenido la necesidad de consumir relatos. Solo tienes que pensarlo con detenimiento. Todas las culturas, todas las civilizaciones, sin importar su nivel tecnológico, cultural o su localización en el mundo, siempre han tenido un mito fundacional, siempre han tenido sus propias historias, ya sean a través de medios escritos o de otros formatos, o a través de la tradición oral, que van desde el mito fundacional de su civilización a meros cuentos infantiles que les contamos a los niños antes de irse a dormir. El caso es que, sin importar el lugar y la fecha en la que nos encontremos, el ser humano es una criatura que necesita crear y compartir historias. Y tan importantes son las historias que a lo largo de la historia han sido ellas precisamente las que han moldeado la idiosincrasia de diferentes culturas y mitologías. Mucho de lo que existe actualmente de la cultura occidental viene de lo griego, de lo romano y de lo judeocristiano. Y es el mito fundacional de estas dos culturas, la Biblia y los mitos griegos, los que configuran mucho de la forma de pensar que tenemos como occidentales. Y como trabajo en el entendido de que ustedes están interesados en crear sus propias historias, en el video de hoy vamos a hablar en profundidad en qué es una historia, cómo funcionan las historias, por qué funcionan y cuáles son sus partes indispensables. Si nos fuéramos a la definición más clara y más llana de lo que es una historia, diríamos que es un relato de un personaje que hace algo en un lugar y un momento determinados, motivado por ciertas influencias y por ciertos objetivos que tiene. Eso es todo, no tienes que ir más lejos de eso. Alguien que hace algo en algún lugar. Pero dentro de esta definición relativamente sencilla, hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta y que se incluyen en la historia de forma casi que orgánica y automática. La primera de estas cualidades es que las historias son en realidad metáforas de la vida. Miren, no hay una forma sencilla de decirlo. La vida no tiene sentido. No la tiene. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. Ven a ver televisión. Siempre pasan cosas fuera de nuestro control, siempre hay cosas que no terminamos de entender y nunca parecen tener un fin determinado o un fin que nosotros podamos racionalizar. Simplemente la vida se escapa de todos esos designios que nosotros tratamos de darle a nuestras acciones. Y siempre van mucho más allá y siempre es mucho más complejo de lo que la protección de un ser superior puede brindarnos. La vida simplemente no tiene sentido y tampoco tiene sentido tratar de dársela. Esa es la realidad y hay que reconocerla. Pero el ser humano es un ser tan egocéntrico en el sentido de que trata de ver todo y analizar todas las percepciones a través de su punto de vista particular, que simplemente no se puede quedar con esa mera realidad. El ser humano necesita darle sentido a la vida, se tiene que darle un propósito a la existencia. Es por eso que en la antigüedad se empezaron a crear escuelas filosóficas y se empezaron a crear religiones, porque son estas dos disciplinas las que le permiten al ser humano tratar de crear sentido, tratan de crear propósito y tratan de interpretar la realidad según ciertos patrones en específico. Y aunque ya casi nadie trata de hacer proyectos tan ambiciosos como crear una propia mitología, las historias que se cuentan hoy en día en el cine, en los libros o en la televisión siguen esta premisa de tratar de darle cierto significado a la vida, de darle cierto propósito. Y en este sentido, las historias no son más que metáforas de la vida, figuras retóricas que sirven para simplificar y para dar ejemplos sobre ciertos conceptos complejos sobre la existencia humana. Y si esta idea te molesta o te incomoda, tomando en consideración que tú puedes tener tus convicciones religiosas, déjame decirte una cosa, que la vida no tiene sentido es lo más hermoso que podría pasar, ya que si no lo tiene, tú puedes inventarle el sentido a la vida que tú más gustes. En segundo lugar está el hecho de que las historias crean brújulas morales. Aunque en la escuela te hayan metido con calzador la idea de que la filosofía y la moral son conceptos
elevadísimos, muy complicados, difíciles de entender y que son aburridos, en realidad son dos cositas que son más cotidianas de lo que tú puedes creer. La filosofía no es otra cosa que la forma en que tú percibes la realidad en base a una manera de pensamiento en concreta. Es el arte de saber cómo pensar, mientras que la moral es una rama de esta filosofía que te enseña cómo debes comportarte con los terceros, lo cual inevitablemente lleva a todas estas acciones a una balanza de correcto o incorrecto. Y aunque tú no lo llames filosofía y aunque tú no lo llames moral, tú tienes tu propia forma de pensar y tienes tu propia forma de entender las relaciones con los terceros. La moral, la ética y la filosofía son cosas muy cotidianas y muy sencillas de entender cuando no se ponen necios con las definiciones. Y tanto es así que todas las historias te plantean de una forma o de otra diferentes brújulas morales, diferentes valores que tú puedes abrazar o puedes repudiar. Te van enseñando poco a poco cómo comportarte, cómo pensar y cómo actuar en base a tus creencias personales. Y esto ocurre porque esta es la forma más sencilla de hacerlo. Tanto es así que por eso es que son tan populares los cuentos infantiles, los cuentos de hadas. La moraleja de Caperucita Roja es que no debes confiar en extraños. La moraleja de la Bella Durmiente es que no debes sobreproteger a los hijos. O la moraleja de la Liebre y la Tortuga es que tienes que ser alguien trabajador, alguien que se esfuerce, que aunque hagas pequeños avances cada vez, a la larga esos esfuerzos tendrán sus resultados. Y las historias también sirven para que se exploren ciertas ideas filosóficas sobre temas más concretos. A fin de cuentas, todos tenemos una opinión de algo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de exponerla? ¿A través de un ensayo filosófico o a través de un relato que tenga carácter emocional y que hable de vivencias de personajes con los que la gente se pueda identificar? Obviamente lo segundo. Y esto ocurre con las cosas incluso más mundanas. Harry Potter trata sobre que no debes tenerle miedo a la muerte. O Steven Universe, que trata de que los problemas de la vida se resuelven hablando y teniendo empatía, no a través de los golpes o del conflicto. O Intensamente, esta película tan famosa de Pixar, que nos habla de que no podemos estar felices todo el tiempo. Eso llega a ser incluso poco saludable y no te permite madurar. Y es por eso que es tan indispensable que tú como autor te tomes el tiempo para reflexionar al respecto y empezar a crear o a intentar exponer esas ideas filosóficas que tú tienes y que son solo tuyas. Y en tercer lugar, las historias son una de las principales fuentes de emoción pura. Supongo que te acordarás de tu primer beso, o de la primera vez que montaste en bicicleta sin necesidad de las rueditas, o esa vez que estuviste en la piscina y como no sabías nadar tenías miedo de ahogarte en la parte profunda. Solo trata de recordar ese momento, trata de recordar esa gran emoción que te embargaba en ese preciso momento. Y ahora trata de ir más allá. ¿Acaso te acuerdas de el pelo que tenía la niña? ¿Te acuerdas de la ropa que llevabas ese día? ¿Te acuerdas qué día de la semana era? O cuando estabas en la bicicleta, ¿te acuerdas de la edad que tenías? ¿Te acuerdas de que tenías las rodillas todas raspadas o que te dolían? O cuando estabas en la piscina, ¿te acuerdas de que a lo mejor tu papá te tenía agarrado y no tenías que tener miedo de ahogarte porque él te agarraba, pero aún así estabas aterrorizado? A lo mejor te acuerdas de los detalles, a lo mejor no, pero lo que siempre está en tu mente es esa emoción, es ese amor, es esa sensación de realización, ese miedo apabullante que solo pueden tener los niños. Esa es la emoción pura, más purísima que tú puedes experimentar. Y como las personas están sedientas de volver a experimentar ese tipo de emociones, van y consumen historias, porque estas son excelentes maneras de replicar esos momentos de angustia, de tristeza o de felicidad. Y es por eso que hay gente que le encantan las películas de terror, porque quieren estar aterrorizados, quieren experimentar ese miedo purísimo. O hay gente que le encantan las películas románticas o las películas tristes, porque quieren llorar, quieren experimentar otra vez esa tristeza, aunque les haga daño, aunque los haga sentir mal. Quieren tener esa emoción pura. Y es nuestro trabajo como escritores tratar de replicar esa emoción pura a través de las historias, de sus metáforas y de sus personajes. Así que si mezclamos la definición que hice al principio sobre qué es una historia y le agregamos todos los puntos de los que hemos estado hablando, tendríamos que una historia es el relato de un personaje que tiene todas estas vivencias para exponernos una serie de ideas filosóficas y morales, a la vez
de que nos embarga con ciertas emociones puras. Sigue siendo alguien que hace algo en un lugar determinado, pero ahora tiene propósito, ahora tiene sentido, ahora tiene contenido. Y bueno, ya terminamos con todo ese bla 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 incesante. Vinimos acá para aprender a contar historias, no para aprender pseudofilosofía. Estamos aquí para lo que estamos. Así que tenemos que poner manos a la obra y saber cómo es que funciona todo esto. ¿Cuáles son las partes que debe tener una historia para funcionar? Y para hacerlo más sencillo que se pueda este tema, vamos a dividir todos estos factores en 5 en concreto que debe tener tu historia para funcionar, y son cosas que tú tienes que pensarlas con detenimiento si tú quieres que esto vaya por buen puerto. Y vamos a empezar por el primero, un tema que toque alguna inquietud humana. Hay ciertos temas en particular que a la gente le han interesado a lo largo de la historia, a lo largo de los 3500 años de historia registrada, escrita, que tenemos a nuestra disposición. Y toda la mitología y toda la literatura que se ha creado a lo largo de todo este tiempo, por lo general gira alrededor de esos temas comunes. Cosas como el amor o el odio o la venganza o la familia o la identidad o el poder. Si analizas cualquier película, cualquier libro, cualquier cómic, hasta cualquier videojuego, te darás cuenta de que gira alrededor de algunas de estas ideas. Y bueno, si quieres empezar a escribir tu historia, independientemente de cómo se te haya ocurrido primeramente la idea, tienes que pensar en uno de estos temas, adjudicarle uno de estos temas y pensar al respecto. Ajá, Memo, ¿y cómo yo hago eso? Bueno, eso es muy sencillo. Simplemente te sientas en un lugar cómodo y te pones a pensar. Oye, ¿yo qué pienso del amor o de la familia o de la venganza? Te pones a pensar y tratas de exprimir tu cerebrito para sacar una conclusión en limpio. Y tiene que ser una conclusión a la que llegas tú por tu propia cuenta. No es algo que tú viste en una película, no es algo que te dijo un amigo, no es algo que te contaron en la escuela. Tiene que ser algo que tú creas internamente y con fuerza, y que sea una convicción personal. Porque de lo contrario va a ser una conclusión insincera, va a ser una conclusión falsa y superficial, y no necesitamos eso. Ya hay suficientes cosas superficiales en este mundo. Tiene que ser una conclusión a la que tú llegues a través de tu propia experiencia, a través de las interpretaciones que tú haces de la realidad, de los libros que consumas, de las películas que veas o de la forma en que te relacionas con los demás. Así, mientras más pienses y más reflexiones sobre esta idea y sobre este tema, más genuino va a ser lo que escribas en consecuencia. En segundo lugar es plasmar ese tema en una premisa clara y concreta. Porque tener esta idea filosófica no es suficiente. Tener una opinión sobre algo no basta. Tienes que plasmar esta idea, esta opinión, en una premisa, en lo que podríamos decir también la moraleja final de la historia, en lo que tú quieres contar con este relato, con este libro, con esta serie, con esta película. Porque algo vas a querer contar, ¿no? No es simplemente trabajar por trabajar, hacer algo porque quieres ponerte la medallita de que hiciste algo. Tienes que contar algo que valga la pena ser contado, y para que valga la pena debe tener esta premisa, esta moraleja lo más clara, transparente, concisa y que se entienda. Así que vamos a tomar un ejemplo para que veas que no es tan complicado. Supongamos que tú eliges hablar sobre el amor. Tú quieres dar tu opinión sobre el amor en este relato, en esta historia. Bueno, vamos a ver diferentes alternativas. Bueno, yo creo que el amor puede superar cualquier barrera y cualquier dificultad. Bueno, es algo cursi, pero es un punto válido. Entonces tú escribes este romance, esta historia de amor que supera todas las dificultades. O tal vez puedes ir por otro ámbito. Bueno, para que el amor funcione, el amor no basta. Es algo un poquito más realista y puede ser esta historia de este amor de viejo que se quieren pero no pueden estar juntos porque cada uno tiene su propia familia y no lo entenderían, o que se separan a pesar de amarse mucho porque bueno, el amor no alcanza, de ese tipo de cosas. O podemos tener una tercera alternativa. Lo que pasa es que el amor te hace débil, el amor te hace vulnerable para que la gente te lastime, así que es mejor vivir sin amor. Oye, calmalo, emo, niño. Pero bueno, entonces tenemos esta historia de despecho, de que se traicionan, de que te hacen esto, de que se aprovechan de ti. Ven cómo del mismo tema se pueden sacar diferentes opiniones y se pueden sacar diferentes premisas. Por eso es que es tan importante que te sientes a reflexionar en consecuencia de lo que tú crees genuinamente, porque eso puede condicionar todo lo demás que ocurra,
puede cambiar completamente el tipo de personaje que escribe, puede cambiar completamente el tono, puede cambiar incluso el formato que tú quieras utilizar. A lo mejor tú querías escribir un libro, pero ves que esto funciona mejor en película o en cómic o en lo que sea. En tercer lugar, tienes que hacerlo personal, universal. No hay forma de que yo diga esto sin que me funen. A nadie le importa el drama de esta madre negra, musulmana y transexual en los guetos de Los Ángeles, mientras que lucha contra la drogadicción de sus hijos y de que la reconozcan por su verdadero género. A nadie le importa, a nadie le interesa. Es más, a mí me daría ansiedad si supiera que existe algo como eso. Y a nadie le importa porque es un fenómeno tan raro y tan único que no puedes ni siquiera llegar a entender el dolor por el que está pasando esta persona. Y esto ocurre porque no trata sobre alguno de los grandes temas que nos unen a todos. Solo hay que ver algunos ejemplos que tenemos en la historia de la literatura. El Don Quijote no es otra cosa que un viejo loco de la Mancha en España, pero nos habla de la locura y de la fantasía. Dos temas que a todos nos pueden interesar en mayor o menor medida. William Faulkner, que es un escritor que a mí me encanta y que tengo justo aquí uno de sus libros, déjame buscarlo. Ven, este señor de aquí escribió más de una veintena de libros y un sinnúmero de cuentos, todos metidos dentro de un pequeño pueblito imaginario del Mississippi. Pero en esos libros te habla de grandes temas inmortales como la caída de las grandes familias, el final de las tradiciones del sur de Estados Unidos, el cómo la tecnología y el desarrollo va destruyendo la naturaleza y de cómo el mal puede triunfar a pesar de las mejores intenciones de las personas. Todos temas que nos pueden interesar en mayor o menor medida porque son universales. O si todo esto es demasiado literario para ti, ¿qué tal Anfibia? Anfibia trata sobre un mundo de gente rana que vive en sus aventuras pseudomedievales. Pero es una historia que habla sobre la familia y la amistad, dos temas que a todos nosotros nos puede interesar. Todo escritor debe empezar sus historias a través de vivencias y experiencias personales, pero eso no evita que tengas que, una vez más, enfocarte en estos temas e ideas filosóficas para poder tocar estas ideas universales y que a la gente le interese lo que les estás proponiendo. En cuarto lugar, debes tener personajes activos y que tengan metas claras. Hay mucho que hablar sobre personajes, sus funciones, lo que tienen que tener y un montón de cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en las dos cualidades indispensables que deben tener. Y debe ser un personaje activo y debe tener una motivación verdaderamente fuerte. ¿Y qué significa ser un personaje activo? Bueno, que haga cosas, que sea un personaje que haga cosas de forma proactiva, que esté en movimiento. O sea, nada sería más aburrido que tener una película o un libro sobre una persona que no hace absolutamente nada durante toda la obra, que esté allí sentado diciendo: ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto tercero, ¿por qué no consigo nada de lo que quiero? ¿Por qué no haces nada, hijo de tu madre? Si no haces nada, si no eres activo, no vas a conseguir nada, va a ser aburrido. Y esta es una historia que no tiene que ser aburrida, tiene que ser entretenida para que llegue el punto. Así que el personaje debe hacer cosas de forma proactiva, pero no puede ser simplemente cosas por hacerlas. Estas cosas que hace deben estar motivadas por conseguir una meta superior, por tener algo que antes no tenía y que le faltaba. Así que al comienzo de la historia, el personaje debe tener una meta clara, una meta que valga la pena luchar por ella. Y esto es en particular indispensable en el caso del protagonista. Él es el que mueve los hilos de la historia. Él es el centro de atención durante todo el relato, así que él debe tener la motivación más fuerte y él es el que debe tomar las acciones más importantes a lo largo del relato. Así que por lo menos el protagonista debe ser un personaje activo y con una motivación clara, fuerte y que justifique que entre en acción. Y en quinto lugar está tener una estructura que sea guiada por la causa y el efecto. La estructura no es otra cosa que la forma en que tú cuentas los acontecimientos que ocurren en la historia. Es la forma en que se divide el conflicto y el drama, para así hacer un relato que tenga más o menos ritmo y que te permita desarrollar a los personajes y a sus interacciones. También hay mucho que hablar sobre la estructura, el ritmo, la forma en que se cuentan los acontecimientos y cómo funcionan las historias por dentro. Pero hoy vamos a hablar sobre el elemento clave e indispensable,
¿Qué es la causa y el efecto? El principio de causalidad. Una historia siempre debe desarrollarse en base a los efectos y las causas que se van dando durante el relato. Que A ocurre B, luego C, luego D, luego E. Siempre hay una causalidad a través del tiempo y de las escenas. Y esto implica que cada situación y que cada escena y que cada personaje actúen o se desarrollen dependiendo y siendo siempre justificados por lo que ocurrió anteriormente, lo cual te permite, por un lado, hacer que todo tenga sentido y todo esté justificado. Otra vez, la vida tiene sentido. Y por el otro lado, esto te permite ir planteando giros de guión que son muy interesantes y que una vez más están justificados, tienen sentido, e incluso puedes ir dejando pistas de esto a lo largo del relato. Y esto es indispensable porque si las historias giraran alrededor de casualidades, de conveniencias o de cuestiones que salen de la nada, la gente que consume estas historias se sentiría estafada, se sentiría que no puede esperar nada, se sentiría que nada tiene lógica y nada tiene sentido. Y la gente necesita creer que la vida, o que por lo menos las historias, tienen sentido. Sintetizando, recuerda siempre hablar de temas que a la gente le interesen. Estructura tus ideas en premisas claras y concisas, en la moraleja de la historia para que sea más fácil de entender. Siempre trata de hacer lo particular algo universal, que el sufrimiento de una persona X pueda ser entendida por todos los demás, que las historias y las vivencias que estás exponiendo sean entendibles para todo el mundo. Crea personajes que tengan motivaciones claras y que entren en acción a causa de ello, y siempre ten presente que todo debe tener una causa y un efecto. Las cosas no surgen de la nada, todo debe tener sentido. Si tienes claros estos 5 elementos y más o menos entiendes por qué y cómo funcionan las historias, ya estarás muy adelantado para cuando tengas que emprender el trabajo de construir tu propio relato. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta que me quieras hacer, siempre estaré disponible en la caja de comentarios. Para el siguiente video de esta sección vamos a empezar a hablar de los personajes. Como es un tema larguísimo y complicado, vamos a tener que dividirlo en varias secciones. De momento tendremos un video sobre el protagonista y el antagonista. Luego tendremos un video sobre los personajes secundarios en su totalidad y un tercero sobre los arquetipos de los personajes, que son básicamente cómo darle personalidad a uno y a otro. Así que se vienen muchas cosas que tener en cuenta, y si no estás anotando esto, por lo menos dale like al video y ponle una lista de reproducción para tenerlo siempre a la mano. Así que recuerda estar preparado, porque cuando terminemos esta parte de los videos que vamos a hablar sobre fundamento y sobre teoría, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar a construir nuestros propios relatos dependiendo de qué quieres hacer tú en particular. Así que recuerda estar pendiente. Estos videos voy a tratar de sacarlos por lo menos uno a la semana, y no se te olvide suscribirte al canal si quieres que haya más de este tipo de contenidos. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.